Muy bien, vamos a avanzar. Y vamos a empezar con el fundamento bíblico. Ya vimos lo que son el fundamento de las motivaciones. El primero. Ahora vamos a entrar ya prácticamente a la Biblia. Y ayer les decía que estuvieran listos con su Biblia y con sus notas. Una Biblia a la mano y con sus notas para ir escribiendo pues lo más importante. Y cuando hablamos del fundamento bíblico, eh, ya decíamos al principio, todo esfuerzo para sembrar iglesias debe contar con ese fundamento bíblico fuerte. Así que sembrar iglesias reproductoras en este tiempo es una tarea abrumadora y difícil, que tiene que estar basada sólidamente en la palabra de Dios. Así que empezar una iglesia, pues tiene que basarse en la gran comisión de Cristo, en lo que ya mencionábamos, Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión de Cristo, y también en los ejemplos que encontramos en la Biblia. Así que vamos a ir a Mateo 28, verso 18. Por favor, abran sus Biblias. Mateo 28, verso 18. ¿Y están ahí? Mateo 28, 18. Muy bien, dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que si con frecuencia nosotros comenzáramos a estudiar la gran comisión y nos fuéramos a la frase, id y hacer discípulos, pero es muy importante, es de suma importancia empezar antes de ir y hacer discípulos, empezar con la autoridad. ¿Con qué autoridad vamos a hacer discípulos? ¿Con qué autoridad? Y está marcada en Mateo 28, 18, que toda la autoridad, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto significa algo muy importante. Es un área, es decir, es un trabajo que tenemos que hacer y y que en ningún área, en ningún pueblo, en ninguna cultura se encuentran fuera de esfera del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que ha resucitado, tiene todo el poder. Él ha vencido a la muerte y antes de subir al cielo se hace manifestar con sus discípulos y los cita en Galilea. Ahí donde empezó todo. Y empieza con esta frase que es muy importante. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que ahora Jesús tiene toda autoridad sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, sobre toda cultura, sobre todo pueblo, sobre todo ser. Jesús tiene autoridad. Así que es bien importante hacer notar esta autoridad, porque esta autoridad es anterior al mandato, precede, es antes del mandato, es antes de la orden, antes de ir y hacer discípulos. Está la autoridad. Así que tenemos que acordarnos que el mandato no es dado por alguien que solamente tiene un sueño, que solamente tiene una ilusión de que de alguna manera se pueda cumplir este mandato. No, 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 no. Procede del Cristo resucitado, del Cristo que ha sido exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses 2, 6 al 10. Es decir, hasta el vértice del cosmos ha sido exaltado Jesús, lleno de poder. Es decir, Él nos va a brindar a nosotros todos los recursos que se requieran, que se necesiten para cumplir ese mandato de ir y hacer discípulos. Hay toda una exousia, toda una autoridad, todo un poder. Y el imperativo, que es el que vamos a ver, que es el imperativo, que es la orden, que es el mandato, después de aclarar que Jesús tiene toda autoridad, ahora también da un mandato misionero, ir y hacer discípulos. En el griego, las palabras id, bautizándoles y enseñándoles, es decir, estos imperativos son participios y verbos auxiliares. El imperativo, el mandato es matetousate,
es hacer discípulos. Así que el diagrama de la oración puede quedar de esta manera. Ir bautizándoles, enseñándoles. Ir bautizándoles, enseñándoles. Nosotros tenemos que ir, bautizar y enseñar. No sé si se acuerdan que vimos en clases pasadas acerca de que somos pescadores. Y en la alegoría de la pesca, de cómo es la pesca, nosotros primero pescamos los peces y después los limpiamos. No limpiamos los peces para después pescarlos. No es que usted se sumerja en el agua y vaya y le quite las agallas y las escamas a los peces. No, primero los saca y después los limpia. Lleva una secuencia lógica. Pero primero id y haced discípulos. Luego bautízalos. Y luego enséñales a que corren todas las cosas. A veces nosotros queremos que los que se van a bautizar conozcan todas las cosas, tengan toda la enseñanza, y no es así. Son personas que van a nacer de nuevo, que van a experimentar un nuevo nacimiento. Y los recién nacidos van a tener un proceso de crecimiento, como un niño recién nacido. Que ese pequeño, que ese recién nacido, está en brazos de su madre, se mamanta del pecho materno, pero que después van a querer gatear, andar en el piso. Y todo lo que hay en el piso se lo va a querer llevar a la boca. Y uno le va a decir, eso no se come, eso no se come. Empezamos a educar y enseñar. Así pasa con los recién convertidos. Y en este diagrama es que hay que bautizarlos y enseñarles, pero hay que ir por ellos. Así que el mandato de Cristo incluye más que conseguir decisiones, es decir, no solamente que decidan por Cristo, porque en el evangelismo explosivo de eso se trata, ¿no? De que tomen una decisión y que acepten a Cristo como Salvador. Pero recuerden que trabajamos lo que es asistencia espiritual inmediata, hacer que estas personas, con la asistencia espiritual inmediata, lleguen a empezar su discipulado y en ese andar ellos van a tomar la decisión de bajar a las aguas del bautismo. Y trabajamos nosotros con un curso de nueva criatura con ellos. Este curso los lleva al bautismo. El bautismo después los lleva a ejercer un discipulado. Nosotros tenemos recién bautizados del mes de marzo y tenemos hermanos que se bautizaron el año pasado. Los hermanos que se bautizaron el año pasado ya tienen una cierta madurez. Los recién bautizados les estamos diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero lo vamos haciendo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Porque recuerden que les platicaba, un día, de repente me dicen los hermanos, hermano, ya no abro en sábado mi negocio. ¿Y quién le dijo a usted? Yo no le dije que cerrara en sábado. No le dije, hermano, desde hoy va a cerrar tu negocio en sábado. No, yo no le dije. Pero fue la palabra de Dios, fue la predicación. Ellos empezaron a entender acerca del día de reposo. Empezaron a entender y solitos ellos decidieron cerrar sus negocios, su taller mecánico, donde venden sus jugos, le llamamos aquí lonchería, donde venden comida, jugos de frutas. La hermana cerró. Dice, y les habla a sus clientes, yo ya los sábados me voy a mi iglesia, yo ya no voy a abrir, si gustas el domingo. Pero nosotros no le dijimos, yo no soy el pastor que voy a su negocio, hermana, a partir de usted no me va a abrir. No, es la palabra de Dios, es la enseñanza, es la escritura. Ellos se sienten compungidos en su corazón y buscan dar fruto al Señor. Y eso significa bautizándoles, enseñándoles. Hacer discípulos incluye guiar a las personas a recibir a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Porque no solamente Él los salva, sino que también es el Señor que da orden. Es el Señor que da mandamiento, que da palabra, que es el Señor de tu vida, que es el Rey de tu vida, que Él manda y tú obedeces. Así que incluye llegar a ser una parte integral de su iglesia como seguidores, aprendices y obreros de por vida.
abocados a la tarea de extender su reino. Ellos empiezan también a extender su reino. Y fíjense que curiosamente este año, precisamente en febrero, el último sábado de febrero, me parece que fue 25, hicimos nuestro primer culto de campaña de evangelismo, donde les dije aquí, hermanos, aquí están las invitaciones para que van a llevar casa por casa. Invitaciones, van a salir ustedes recién bautizados, van a salir a compartir y van a invitar. Y trabajemos con las invitaciones en el sentido de la ley de la probabilidad. ¿En qué sentido es la ley de la probabilidad? Es que si tú vas a entrar a una rifa de un artículo electrodoméstico y te dicen hay 100 boletos para la rifa, en la medida en que tú compres más boletos, tienes más probabilidad de llevarte el premio. Y entonces eso se llama la ley de la probabilidad. Y decir, bueno, me voy a llevar 10 invitaciones para ver si llega aunque sea uno. Me llevo 20 invitaciones para ver aunque sea lleguen 2. Pero dice, hermano, yo me voy a llevar una invitación. Pues tu ley de probabilidad es que a lo mejor no va a llegar nadie. No, llévate muchas invitaciones, invita a muchos. Al final siempre de 10 va a responder uno, como le pasó a Cristo, ¿no? Sanó 10 leprosos y solamente uno vino a dar gracias por la ley de la probabilidad. Entonces, usemos la ley de la probabilidad para que ellos que son aprendices y obreros estén abocados también a la tarea de extender el reino. Ellos también se hacen parte de ese imperativo, siendo nuevecitos, recién bautizados. Y así es como está creciendo la obra. El alcance. Ya miramos nosotros el imperativo. Ahora el alcance es hacer discípulos a todas las naciones. Y Mateo 28, 19 dice que la expresión en griego traducida todas las naciones es la de etné, de la cual se deriva la palabra griega étnico o etnia. Esto significa que todos los grupos de personas, todas las etnias, necesitan ser alcanzados por el evangelio. No importa tu color de piel, tu lengua, no importa tu estado social o económico o cultural, es alcanzarlos a todos, a todas las naciones. A fin de implementar el mandato, los seguidores de Cristo han de extenderse fuera de sus propios límites lingüísticos, sociológicos, raciales, culturales, religiosos, ideológicos, generacionales y geográficos. Es romper con todas las barreras. De eso es el evangelio. Romper con las barreras de raza, de cultura, de lengua, de geografía, de religión, es romper con todo. Y otra manera de decirlo es que las iglesias necesitan ser sembradas entre todos los segmentos de las sociedades del mundo. Cada barrera al evangelio necesita ser superada por medio de nuevas iglesias que están cerca, no solamente en ese sentido geográfico de tener, estar cercana a la gente, sino también de estar cerca de la sociedad, de ser social y de los que asisten, de los que no asisten a una iglesia, es decir, personas que están ajenas, que no asisten a la iglesia, tengan la oportunidad de tener una iglesia cercana para que puedan asistir. La promesa, cuando nosotros miramos los capítulos 16 y luego el capítulo 28 de Mateo, encontramos dos promesas poderosas y reconfortantes. La primera promesa que está en Mateo 16, 18, que Jesús promete edificar su iglesia. Jesús afirmó, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es 16, 18b. Resulta claro por lo que dice este pasaje. En el establecimiento y la expansión de la iglesia son, ante todo, primero es una tarea divina, ni siquiera es mi tarea, aunque es mi trabajo, pero la tarea es de Dios. Él va a edificar su iglesia. Jesús ha prometido edificar su iglesia y nunca Jesús hace una promesa para no cumplirla. Hizo una promesa a cumplir. Es también muy importante notar que la imagen que Jesús da de su iglesia no es una iglesia que trata de sobrevivir poniéndose a la defensiva del enemigo. No, 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 no.
sino es una iglesia que agresivamente destruye los baluartes del enemigo y rescata al ser humano con el evangelio de la salvación. Es decir, no es una iglesia débil, no es una iglesia que está sobreviviendo, que se está, no, es una iglesia poderosa, pero que está bajo el dominio y el poder de Cristo, y ni las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Jesús prometió entonces edificar su iglesia, la promesa. Y la segunda promesa es que Jesús promete estar con sus seguidores que obedecen su mandato. A veces nosotros usamos ese texto fuera de contexto y decimos, hermano, no se les olvide que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, si tú no estás compartiendo el evangelio, si tú no estás extendiendo el reino de Dios, esta promesa entonces no es para ti. Esta promesa es para aquellos que están en el trabajo, en la misión de extender el reino. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú vas, si tú bautizas y si tú enseñas todas las cosas. Si tú estás en ese trabajo, el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás allí, pero si tú no estás allí, ni estás yendo, ni estás bautizando y ni estás trabajando en la enseñanza, entonces esta promesa no es para ti. Pero si tú estás en el mandato, entonces Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha prometido entonces estar con sus discípulos y con su iglesia hasta el final de los tiempos. Y esta promesa se aplica para todos los lugares, para todas las edades, para todos los tiempos. Es decir, no habrá una época cuando no esté con sus seguidores, que están cumpliendo su voluntad y obedeciendo su mandato. No solo estará presente, sino que lo estará para guiar a sus seguidores en la tarea que les ha mandado a realizar. La expresión hasta el fin de las edades, hasta el fin del mundo, nos asegura de que no revocará su mandato hasta que se haya logrado el propósito. Así que el propósito allí está. Jesús entonces nos va a dar la seguridad de que en todo tiempo Él está con nosotros, está con sus discípulos. Su iglesia, al transcurrir la historia, ha pasado por muchas épocas de pruebas en su larga y ardua historia de fuego. Pero sus verdaderos seguidores nunca carecieron de su hermosa presencia. Jesús ha estado presente aún en los momentos más álgidos y más difíciles de la ardua historia de la iglesia en este mundo. Veamos las maneras como las palabras de la totalidad, de todo, de la totalidad, del versículo 18, 19 y 20 de Mateo 28, donde dice toda, todos, todas, todo, son usadas para la gran comisión. Toda autoridad, todas las naciones, todos sus mandatos y todo el tiempo. En otras palabras, aquel que tiene toda la autoridad nos manda a ser discípulos de todos los grupos humanos, enseñándoles todas las cosas que nos ordenó, y Él estará con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Este es este rubro de la totalidad, el toda, todos, todas, todo, está Mateo 28, 18, 19 y 20. Pregunta interesante que algunos hacen. ¿Cómo hacían discípulos? ¿Cómo hacían discípulos los discípulos? Y respuesta, estableciendo iglesias. Pensaron ellos que la mejor manera como Jesús los había discipulado, es decir, ¿cómo me discipuló a mí Jesús? Pensaron los discípulos, ¿cómo fuimos discipulados? Piensen. Les había anunciado el mensaje del reino. Jesús se dedicó a predicarles acerca del reino desde el primer día que se hizo presente. Desde el primer día. Cuando el Bautista dejó de predicar el reino, empezó Jesús. Y ustedes pueden ir, vayan rápidamente a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y van a ver aquí en Mateo capítulo 3 acerca del primer predicador del reino de Dios.
El primer predicador del reino de Dios, Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¡Wow! Un predicador en el desierto. Sí, no hay ni gente. Pero ahí era un predicador del desierto. No estaba en las grandes ciudades, no estaba en los mercados, en las plazas. Era un predicador del desierto. Y su predicación decía, verso 2, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo predicador del reino de Dios, Jesucristo. Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el verso 17 es el verso clave que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? Es la misma predicación de Juan el Bautista. Es la misma. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo es que hacían discípulos? Dice, es que Jesús pensaron, ¿cómo es que nos hicimos discípulos de Jesús? Les había anunciado el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y ellos escucharon el mensaje del reino todo el tiempo. Todo el tiempo. E incluso, escuche bien, ¿qué fue lo que predicó Jesús después de que resucitó de los muertos? Estuvo 40 días en la tierra. ¿Cuál fue su predicación? Esos 40 días que estuvo con sus discípulos. ¿Qué les predicó? Vamos a Hechos capítulo 1. Ahí está la predicación de Jesús. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, la predicación de Cristo fue enfática. Su reino, el reino de Dios. Les había invitado a seguirles. Había dedicado tiempo para instruirles en el reino de Dios. Oraba con ellos, tenía comunión con ellos, es decir, comió con ellos, e incluso después de resucitado, él se acerca al mar y ve que toda la noche no pescaron nada. Le dice: tiren la red a la derecha. Y pescaron gran abundancia, y ya los esperaba él con almuerzo, él ya los esperaba con comida, comió con ellos. Es decir, hubo comunión con ellos. El mensaje de Jesús era de que al tener comunión con ellos también hubo ese misión, en latín, que significa envío, la misión, el envío, y los envió a ser discípulos. Por lo tanto, cuando los discípulos se dedicaron a la hora de implementar el mandato de Jesús, pensaron no solo en comunicar el mensaje, sino también en reunir a los creyentes para que formaran una comunión fraternal en la que los creyentes a formalizar el grupo. Y eso es lo que es la siembra de iglesia, y es la manera de discípulos que hacen discípulos. Vamos a ver los métodos bíblicos para la siembra de iglesia. Y vamos a hablar acerca de el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. La iglesia nació en una reunión de oración en el aposento alto de una casa de familia en la antigua e histórica ciudad de Jerusalén. Si ustedes leen Lucas el capítulo 24, ahí se van a dar cuenta en los últimos versículos que Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, que se queden allí, y prácticamente que
pasaron los días y ellos estuvieron en ese aposento alto en oración. Cristo había dado la orden a sus discípulos que volvieran a la ciudad y esperaran la llegada del Espíritu Santo. Aunque nosotros podemos ver como en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el Señor sopla el Espíritu Santo y los envía. Pero todavía no está la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Si hay un envío, pero va a haber una realidad no solamente para los 12, sino para los 120 que están en el aposento alto, según Hechos 1, verso 15. Los que están allí, de aquel grupo de humildes discípulos, van a esperar con fe y obediencia, y ahí es donde Dios crea la iglesia. Ahí están sus inicios. La iglesia es dotada con el Espíritu Santo. Recibe la iglesia dones espirituales necesarios para que llevaran a cabo todas las funciones de una expresión local del cuerpo de Cristo. Y aquí están las funciones. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 40 al 47. Ya tendrán oportunidad de leer todo el capítulo 2 y de donde en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, ellos reciben la unción y la llenura, según el verso 4, del Espíritu Santo. Pero las funciones de la iglesia en Jerusalén, en Hechos 2, 40 al 47. Y si usted estuvo conmigo en grupos familiares, ¿se acuerdan que hablamos de las 5 áreas de la misión? Que hablamos nosotros de evangelización, edificación. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de comunión? Que hablamos también de servicio, ¿sí? Servicio, comunión, adoración, edificación y evangelización. Las 5 áreas de la misión están todas allí en Hechos 2, 40 al 47. Y vamos a abundar por otras más. Vamos a ver la primera. Había querigma, proclamación, la predicación del evangelio, en el versículo 40. Están allí en Hechos 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que hay una predicación, hay una testificación. El apóstol Pedro aquí está testificando para todos los judíos de la diáspora que habían llegado a la festividad del Pentecostés, a Jerusalén. Y ellos habían escuchado en su idioma, donde ellos habían nacido, el evangelio del Señor. Entonces había un testimonio y había una predicación. De aquí en el mismo versículo 41, había una incorporación. Se incorporaron al cuerpo de Cristo. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De esta predicación y del estruendo que ellos oyeron, que ocurrió en el aposento alto, y que pensaron que estaban ebrios muy temprano, dicen muy temprano para que estén ebrios, sin embargo pensaban que estaban llenos de mosto. No, estaban llenos del Espíritu Santo y empezaron cada quien a predicar la palabra a estos judíos que habían llegado a la festividad, y cada uno escuchó de dónde venía el mensaje de salvación. Y hubo una incorporación en la prédica del apóstol Pedro, como 3,000 personas que se entregaron a Cristo bautizándose. Pero había enseñanza, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más adelante vamos a comentar de lo importante que es la edificación sobre el fundamento de las enseñanzas de Cristo, sobre todo aquellas que están bien definidas como las manifestaciones del reino o las verdades divinas del Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7, esos 3 capítulos que hablan del Sermón del Monte y que son los valores del reino de Dios. Número 4, había comunión fraternal. Aquí en el mismo versículo 42 dice, segunda parte, en la comunión unos con otros
en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión fraternal no solamente era en la comida, en el ágape, en el degustar el pan y la sal, sino también en el pan espiritual, en las oraciones, en el acompañarse unos con otros, orando unos por otros, intercediendo unos por otros en la oración. Y número 5, había confirmación a través de las señales, a través de los milagros, a través de los portentos maravillosos que hacía Dios a través de sus siervos. Y podemos leer nosotros en el versículo 43 esto que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es verdad, hermanos, de que se debe de ver de manera tangible lo que Dios está haciendo con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Cuando las personas llegan a escuchar el evangelio y vienen con su problemática y vienen con su necesidad, nosotros podemos ver milagros que hace Dios en la vida de ellos. Milagros. Tan solo ver que una pareja que está en amaciato, que no están casados, logran por medio del evangelio vincular sus vidas de manera legal y hacer que sus hijos también estén en un sentido legal. Es el milagro de un cambio, pero también el de una enfermedad, el de ser sanos por una enfermedad. Y fíjese, curiosamente, cuando buscamos el nombre de la misión, todos coincidimos porque muchos llegaron enfermos al grupo, que ya uno estaban para morir. Y Dios hizo un milagro de sanidad, de restablecer su salud. A través de la oración, a través de la unción, estuvo ahí el Señor. Y dijeron: hermano, ¿por qué no le ponemos a la misión Dios sana? Y entonces sí, vamos a poner Yahvé Rafa, Jehová sana, Jehová es tu sanador. Y así se llama nuestra misión, el Dios que sana. Porque no solamente en el sentido espiritual, sino también las señales de que de manera tangible Dios está transformando vidas, pero también está sanando cuerpos. Sexto, había un ministerio de servicio. Dice en el versículo 45, allí en Hechos 2, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un ministerio de servicio. Voluntariamente vendían sus posesiones y compartían sus recursos con los necesitados. Es bien importante y bien interesante, hermanos, ver en nuestras comunidades de fe hermanos que carecen más que nosotros, y nosotros podemos incluso enseñarles, ayudarles a que económicamente también ellos puedan crecer. Bendecirlos. No solamente de obsequiarles y darles, está bien, lo podemos hacer. Podemos llevarles al médico, pagar los medicamentos, podemos obsequiarles una ropa, una despensa, está bien hacer un área de servicio y recoger entre todos una despensa para buscar ayudar a los que están más necesitados. Y número 7, había alabanza. Glorificar y adorar a Dios era algo muy importante en las reuniones de la iglesia naciente. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero también había, número 8, identificación cultural, es decir, se identificaban con el pueblo, contaban con el favor de todo el pueblo. Es decir, ellos tenían buen testimonio, había una identificación con la población. Y número 9, crecimiento numérico. El crecimiento numérico no lo da el líder, no lo da el pastor, no lo da el evangelista, no depende de Dios. Porque dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor que añade a la iglesia, no es el pastor, no es el misionero, no es el líder, no es el evangelista. El que añade, el que suma el número del crecimiento de la iglesia es el Señor. Al observar entonces las funciones de esta iglesia, es importante destacar que aunque los métodos pueden cambiar, las funciones
siguen siendo imprescindibles, siguen siendo las mismas para la vida y el ministerio de la iglesia. Muy bien, hasta aquí nos detenemos y pueden abrir sus micrófonos si hay algún comentario. Y apenas estamos empezando con la parte bíblica, con la parte teológica. El próximo lunes vamos a terminar esta parte y luego vamos a entrar al fundamento espiritual. Estamos viendo el fundamento bíblico de cómo sembrar iglesias. Pero lo estamos viendo desde el punto de vista histórico, vamos a ver cómo se creó la iglesia de Jerusalén. La próxima clase vamos a ver cómo se creó la iglesia de Antioquía y vamos a ver unas metodologías paulinas de la fundación de iglesias. Preguntas, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Bien, bien. Bien, bien. Me pareció muy interesante justo la parte el que hizo la comparación, ¿no? de limpiar el pescado antes de sacarlo del agua, ¿no? Y generalmente a veces lo hacemos así, nosotros queremos que la persona sepa todo, que tenga un entendimiento de todo lo que conlleva por ahí a ser un miembro de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y, y ahí bautizarlo, ¿no es cierto? Cuando ya sea casi pastor, ¿no? Por así decirlo. Es un error grave. Y es un error, ¿no? Que la enseñanza viene después, es Claro, como se dice siempre, es un bebé espiritual que necesita recibir claro. la leche, ¿no es cierto? Entonces, y a veces uno lo toma por el otro lado, ¿no es cierto? Y Y también decimos, no, por... no lo voy a usar hasta que deje de comer puerco. No queremos que coma carnes inmundas. Hasta que ya no coma, entonces lo voy a usar. No tiene eso nada que ver. De eso va a venir después. El Espíritu Santo va a trabajar en sus vidas y, y van a ellos a ir siendo santificados por el Espíritu Santo y ellos van a ir comprendiendo bien la doctrina, la enseñanza. Y vamos a ver más adelante esto, cuando hablemos bien específicamente de la doctrina apostólica. Sí, adelante, hermano Carlos. Sí, yo creo que por gracia de Dios, ¿no es cierto? Hoy justo no hay nadie mayor participando de la iglesia que conozco de hace años, pero la iglesia en Argentina tenía ese mal pensamiento y no me puedo decir, bueno, tanto tiempo está, pero había, yo sé que existía eso, que cuando se llevaba el evangelio a alguien, esa persona tenía que agarrar y asistir en la iglesia, no sé, X tiempo y congregarse todos los sábados y portarse a la luz mejor que todos los otros demás hermanos viejos para recién poder ser bautizado. Sé que hace unos años atrás se cambió esa mentalidad, se interpretó diferente este versículo, ¿no es cierto? Lo que estamos trabajando hoy en día. Y evangelizarle, bautizarle y después enseñarle, ¿no es cierto? Antiguamente creo no era así acá en Argentina, sé que era diferente lastimosamente el pensamiento. Por suerte y por gracia de Dios se interpretó diferente y bueno, por eso hoy la iglesia está creciendo un poquitito más. Pues llegó un momento que los de afuera se portaban mejor que los que ya eran miembros viejos dentro de la iglesia. Sí, sí, muy buena opinión. Qué bueno que esto nos está refrescando. Quitemos paradigmas, cambiemos paradigmas a la luz de la palabra, porque lo que estamos tocando es el fundamento bíblico y vamos a ir analizando acerca de cómo es que surge la iglesia en Jerusalén. Más adelante lo vamos a ver, cómo surge la iglesia en Antioquía, cómo surgen las demás iglesias. Y por eso lo histórico de la tarea, cómo es que surgió la iglesia donde ustedes están teniendo su membresía, donde son miembros ahora, donde son miembros activos. Sí, adelante, Mario. Sí, muy interesante también, acompañado por ahí a lo que decía Carlos y lo que nos venía explicando, de dejar que Dios sea el que vaya actuando, ¿no? De forzar también a la persona. Eso en mucho tiempo nosotros como que queríamos que meterle a la fuerza las cosas
a la persona y eso a veces termina alejando a la persona, ¿no es cierto? Dejar que solo vaya, como usted decía, que en algún momento venga y diga, no, yo cerré en mi negocio el sábado, no vendo más los sábados porque lo entendí así y porque Dios le hizo entender, ¿no es cierto? No porque nosotros lo forzamos o lo obligamos o quisimos, y a veces en esa postura, si nos quedamos en esa postura, terminamos alejando a las nuevas personas de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Sí, hay que dejar que el Espíritu Santo y la palabra empiecen a modificar su conducta, su vida. No soy yo, ni soy de policía. Estuve en Brooklyn hace unos años y, y el pastor que me llevaba eh, estaba concluyendo el día de reposo. Y mero en Brooklyn estaba una calle de puros judíos. Y me decía el pastor, mire, el rabino, ¿cómo está autorizando abrir sus negocios? Iba el rabino, negocio por negocio, autorizándoles ya abrir sus negocios que el sábado ya había pasado. Y así, de una manera muy rigurosa, de que ya el sábado ya pasó, ya pueden abrir el negocio. Dice, mire, digo, nosotros no tenemos que tener policías ni vigilantes. Los hermanos tienen que tener el Espíritu Santo en sus vidas y la palabra es las que les ha convencido, es la palabra que está trabajando en sus vidas y el Espíritu Santo, y ellos saben cuándo abrir, cuándo cerrar. Pues yo como pastor no tengo que estar vigilando a nadie. Las personas tienen que ser sensibles. Eso lo vamos a ver más adelante en clases, en las siguientes clases. La sensibilidad del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, de todo lo maravilloso que puede hacer Dios en nuestras vidas si dejamos que Dios guíe nuestras vidas. De eso se trata este asunto. Incluso en la siembra de iglesias es de Dios. El asunto es de Dios, se trata de Dios. El negocio es de Dios. Esta empresa es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos y somos herramientas en sus manos nada más, pero el que agrega a la iglesia es Dios. Los que han de ser salvos, es Dios el que agrega. No sé si alguien más quiera comentar algo. Estamos en el tiempo. Sí, hermano Carlos, adelante. Justo eso es lo que iba a hacer un comentario más. Y bueno, usted con sus años de experiencia nos puede decir por ahí con una anécdota o algo. Porque muchas veces nosotros llevamos, evangelizamos, la persona acepta, entiende y todo, pero se termina yendo a otra iglesia y no asiste a la de uno, la de nuestra. Mucho tiene que ver, hermanos, cómo estamos haciendo el discipulado. Eso tiene que ver. Mire, eh, por ejemplo, yo me convertí al evangelio cuando yo estaba estudiando el tercer año de la carrera de médico cirujano. En el tercer año. Es decir, a mí me afectó mucho el primer año de la carrera. En el primer año fue cuando yo me alejé de la iglesia. Yo no nací en la iglesia porque vengo de origen católico, pero mis padres se convirtieron y yo ya siendo pues un adolescente me querían inculcar la iglesia. Y entré en un estado de rebeldía y yo pues iba a la iglesia para satisfacer a mis papás nada más, para que no dijeran nada. Pero yo no tenía, no, no, no estaba evangelizado. Y mis padres abrazaron esta doctrina de la iglesia de Dios. Y se bautizaron mis papás y todo. Entonces yo entré en una etapa de rebeldía y me dediqué al deporte. No era alguien que estuviera yo, ingiriendo bebidas alcohólicas, no, porque el deporte me prohibía. Mi deporte era de más de alto rendimiento, no podía yo ni trasnocharme, ni desvelarme, ni fumar, ni ninguna sustancia. Sin embargo, yo me sentía que era bueno, era una persona buena. No, era un hombre rebelde y que estaba lejos de Dios. No era realmente bueno. La gente decía, "Ay, el muchachito, este jovencito, estudiante, muy dedicado a sus estudios, al deporte". Iba a la iglesia nada más para darle gozo a mis papás, pero no tenía un encuentro con Cristo todavía. Cuando tuve un encuentro personal con Él, esto cambió radicalmente mi vida para siempre, para siempre, para siempre. Y fue cuando yo entregué mi vida a Cristo y mis compañeros de la universidad los invité a mi bautismo. Ellos dijeron, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo, vengan, yo los invito. De todos los que invité, pero siempre hay una ley de la probabilidad, solo uno se convirtió. Solo uno. Pero él se convierte a raíz de
ver mi vida. Es decir, él, como era muy amigo mío, él me decía, oye, es que tú no, esto, tú no lo otro. Pero digo, no, no es porque alguien me lo prohíba, sino porque la palabra de Dios tocó mi vida y esto no lo hago por esto y esto. Y empecé a compartirle. Él después se bautiza. Y a mí me ayudó mucho a entender eso, porque dije, el asunto para que la gente permanezca, porque eso está queriendo hablar Carlos, ¿no? De por qué es que permanecen. Permanecen, va a depender de Dios, pero también va a depender de nosotros. Nuestro testimonio cuenta mucho. Ahora, también nuestras congregaciones, y cuando les decía en la introducción acerca de la búsqueda de personas en iglesias vibrantes. Si tu iglesia no es vibrante, es decir, que tu iglesia no vibra, no hay avivamiento, las personas van a buscar donde haya avivamiento. Y nosotros tenemos que repensar cómo están nuestras iglesias. Miren, por un lado, tenemos iglesias con formatos antiguos y más que nada diseñados para gente grande, de adultos o mayores de edad, de la tercera edad, de la tercera edad. Entonces, no hay formatos de culto para jóvenes. Y tenemos un fenómeno en la iglesia de que tenemos iglesias que se están envejeciendo. Yo acabo de asistir a una iglesia donde la mayoría eran de la tercera edad. Jóvenes escasísimos, niños casi no, muy poquitos niños. Y los niños que vi eran porque eran los nietos de los hermanos. Sus hijos no están en la iglesia. Es una generación perdida. Y entonces, ¿por qué no hemos querido cambiar formatos? Yo estaba platicando con un amigo mío que es pastor ahí en Texas, de la iglesia de Joseph en Texas, y me dijo, en esta pandemia, Dios me reveló que tengo que saltar generación. Es decir, su ministerio de alabanza eran puros hermanos grandes de edad. ¿Y saben qué hizo en esta pandemia? Levantó un ministerio de alabanza de puros jovencitos. Y la iglesia empezó otra vez a llenarse, empezó otra vez a vibrar. No sé qué está pasando en Sudamérica, pero aquí en México está pasando este fenómeno. Y lo que dice Carlos, ¿no? No se quedan con nosotros porque se van. Y yo pregunto, ¿y por qué sí se están quedando con nosotros? Los que sí se están quedando con nosotros. Porque nosotros, y yo aquí, perdón que lo diga, pero la atención para las personas nuevas deben de ser paranoicas, esquizofrénicas. No sé si me explico. Es decir, de locura. Efusividad. Debemos estar con la gente de una manera esquizofrénica y paranoica, de estar con ellos, de estar con el teléfono, cómo están, estar, y ellos se sienten atendidos, se sienten cobijados, estamos nosotros dando acompañamiento en todas sus necesidades. Una hermana recién bautizada, la operan, inmediatamente estamos allí después de la cirugía, en su casa, orando y ungiendo. Y visitando y estando con ella en su necesidad. Es decir, ellos se sienten parte de, se van porque no se sienten parte de, Carlos, porque no se sienten parte de, porque nosotros no los hemos hecho parte de. Tenemos una gente nuevecita. Para el viernes tenemos una comida que nos visita el soledor y me dice, hermano, recuerden la cooperación, todos los que somos bautizados, de 100 pesos. Y la hermana lleva desde el 25 de febrero que llegó de la campaña de evangelismo, no ha faltado ningún culto, va los viernes y los sábados, no faltan, viernes y sábado, viernes y sábado. Y el día viernes, que no estuvo porque se le hizo tarde por unas compras, el sábado llegó y le dijo, hermana, no la vimos ayer, hermano, yo estaba con mi esposo diciendo, ya empezó el culto y estamos haciendo las compras, pero aquí estoy. ¿De cuánto es la cooperación? Y me decía el tesorero, hermano, pero ella es nueva. No le quiero recibir, no haga esa grosería, recíbale el dinero. Si no le recibe el dinero, ¿qué piensa ella? Que no pertenece, que no
que no es parte del grupo, que no es parte del grupo. Miren, ella fue el 25, su primer culto, y cuando fueron los bautismos, ella nos acompañó a los bautismos, le pidió permiso a su esposo. Su esposo es militar, es de la Fuerza Aérea, porque la misión está en un lugar que se llama la Fuerza Aérea. Ahí están, ahí llegan los aviones de la Fuerza Aérea, ahí caen los paracaidistas en los ejercicios. Vemos el espectáculo en el cielo, porque ahí hacen los ejercicios. Estamos en una colonia de militares de la Fuerza Aérea. Y su esposo trabaja en la Fuerza Aérea, es militar. Y le dan permiso, es nuevecita. Le dije, recíbale el dinero porque se siente parte del grupo, es parte del grupo. Si usted dice, no, porque usted es invitada, ella ya se siente parte, usted no se bautiza, pero ella se siente parte. Su niña pasó el sábado a cantar con los niños en la alabanza. Le digo, cosa que si lo hacemos en la iglesia local, eso no podría suceder. No es parte de la superintendencia ni de la dirección del culto. Pero nosotros hacemos que todos los grupos participen ahí en la misión con el propósito de que se sientan parte. Me llegó un hermano que se bautizó en otra denominación y me dijo, hermano, estoy encantado aquí con la iglesia. Hermano, ¿será posible que yo pueda pertenecer a esta congregación? Y digo, ¿cómo se bautizó? Dame su certificado de bautismo. Quiero saber cómo se bautizó. Porque si usted no se bautizó conforme a la palabra de Dios, usted va a tener que estudiar la palabra con nosotros y ya no se requiere bautizar. Pero si se bautizó como dice la palabra, entonces nosotros aquí nuestra manera de organizarnos es, lo ponemos un año de observación, que aprenda bien la doctrina y le damos membresía. Pero tenemos aquí como una política de cómo hacer lo que sea parte. Pero ya se siente parte ya da su cooperación. Hermano, yo voy a poner un pollo, poner una gallina para la comida. Y dice el hermano, digo, recíbale el pollo, que se sientan parte. No sé si, Carlos, te contesto que nosotros, como iglesia, hemos cometido el error de dar por hecho de que están conociendo el evangelio y que pensamos que ya son parte de. Ellos están todavía pensando si quedarse o no, si son aceptados o no. Porque muchas actitudes de la iglesia hace que la gente se vaya, Claro, una de las cosas, ponerle que usted dice es eso. Por ahí uno no quiere ser tan pesado, no sé si una palabra utilizada ya, pero ser tan insistente así, y bueno, y por ahí a veces que uno dice, no, quédate tranquilo, deja para los hermanos acá, o qué sé yo, o no estar insistiendo tanto, y ahí por ahí es como que, por ahí lo toman como diciendo que no me prestan atención, o no me dan la atención necesaria, y por eso por ahí terminan saliendo o congregándose en otra denominación, ¿no es cierto? Por ahí que hace eso. Sí, es correcto. Miren, cuando nos llegan gente nueva, que a nosotros nos cuesta como evangelistas, mi esposa es en ese sentido, hablo de la paranoia, de la esquizofrenia, de dar seguimiento a la gente con locura, dar un seguimiento con locura, estar atentos con ellos. Me dice, vamos a ir a visitar a una persona a tal lado. ¿Me vas a llevar? Le digo, sí, yo te llevo. Es trabajo de ella, es su evangelismo de ella. Y ya. Y me dice, la voy a recibir en el templo. Ella ya está pendiente de que tenga una Biblia, de que tenga un libro de cantos. Ya está pendiente de ella, de decirle, el programa está así. Tenemos el culto de oración, luego tenemos el culto de la escuela sabática y luego tenemos el culto de las mujeres, la reunión de mujeres. Pero tú dime en qué horario tú quieres quedarte. Y dice, ¿cómo ven? Llevó a otras 2 personas, familiares de ellas nuevas. Nos quedamos en el de oración. Terminó el de culto de oración. Digo, mira, viene el estudio de la escuela, se trata de esto y esto. ¿Cómo ven? Nos quedamos a la escuela. Bueno, el chiste es que se quedaron todo el sábado. Pero mi esposa le decía, está el carro listo para llevarlas a donde ustedes son y las llevamos. La hermana quedó tan encantada por la atención que regresó a la iglesia. ¿Qué regresó a la iglesia? ¿Qué se está quedando en la iglesia? Pero dice, aquí están los sanitarios, aquí tus hijos pueden ir a este grupo de estudio, es la atención. Y mi esposa le dice a las hermanas,
esta mujer está pasando por esto y esto, vamos a orar con ella, vamos a orar por ella, su mamá está muy grave en el hospital, le acaban de hacer un trasplante y están orando con ella. Y las hermanas recogen el teléfono de ella y le mandan mensajes por WhatsApp, las oraciones por su mamá. Estamos orando por su mamá, estamos orando por su mamá. Eso es atención, hermanos. Es una persona que va por primera vez y la iglesia, todas las mujeres, la atraparon en ese sentido. La cobijaron con la oración y en la semana están pendientes de cómo sigue su mamá. No es la labor del pastor, es labor de toda la congregación. Pero mi esposa está movida para que las hermanas también se vean movidas en ese sentido, de que se trabaje. Es el trabajo de todos, del evangelista, de la iglesia. Y yo decía, no sé si se acuerda Mario, cuando dimos las clases de grupos familiares y evangelismo explosivo, les decía lo importante que es preparar la cuna. Es decir, si una iglesia no está preparada para recibir nuevos miembros, es como un padre y una madre que tiene hijos en casa y que no les ha comunicado a sus hijos que viene uno en camino. Y uno está convenciendo a sus hijos, viene su hermanito, lo van a querer. Viene su hermanito, ¿le vas a ceder tus juguetes? Viene tu hermanito, ¿le vas a ceder tu cuna? Viene tu hermanito, ¿le vas a ceder tu ropa? Porque luego así en casa, si es mujercita y yo tengo mujercitas, las ropitas se las van pasando de una a otra. Los zapatitos igual. Empezamos a enseñarles a compartir. Cuando viene un bebé a casa, eso pasa también en la iglesia. Y la iglesia a veces no comparte ni la banca. Porque dice, es que esta banca la compró mi familia en el año fulano de tal, cuando se construyó la iglesia. Y esta banca la compramos esta familia. Y yo me recuerdo cuando yo fui pastor de una iglesia donde, hermanos, por favor, por familia, vamos a comprar bancas. Es una familia que compra, entre dos familias compran una banca. Y a veces uno no les explicó bien y decirles, hermanos, la banca no es para su familia, ¿eh? La banca que ustedes están comprando es para todo el que llegue. No es su lugar. Porque luego es que ya vino y se sentó en mi lugar, hermano. Ese es mi lugar. Cédale el lugar al invitado. Cédale la Biblia, cédale todo. No sé, Carlos, si te explico con ese sentido de que nos hace falta culturalmente atender a las personas que se sientan parte de nosotros y acompañadas. Y nosotros lo vimos allí en lo que se llama acompañamiento espiritual inmediato. No sé si se acuerda, Mario. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pero a mí me apasiona todo esto, y así que no sé cómo andamos con el tiempo, pero de ahorita de lo que vimos, ¿qué les llamó mucho la atención? Aparte de lo que ya comentó Mario y Carlos, hermana Amanda, de allá de Bueno, Bogotá. sí, bueno, pues, o sea, sus explicaciones, su conocimiento, su experiencia y cómo lo explica con toda esa pasión, nos contagia. Entonces uno empieza a mirar qué tenemos en la iglesia y qué debemos mejorar. Obviamente, pues hay muchísimas cosas que mejorar. Y pues, digamos, ayer yo no entré, pero pues hoy, pero me voy con eso, ¿no? Me llevo esa, esa sensación de que tenemos que trabajar fuerte, de que tenemos que cambiar el chip de ser pasivos, sino de ser Proactivos. sí, proactivos y de expresarle a las personas nuevas lo que nosotros sentimos, digamos, desde el inicio cuando nosotros comenzamos en la vida con Cristo. Muchas veces se nos olvida eso y dejamos que solamente llegue la persona nueva y la saludamos, bienvenido, paz, y pare de contar. Pero no hay ese acompañamiento, no hay esa llamada y creo que eso nos hace mucha falta. Me voy con eso, me voy, digamos que me llevo eso hoy y muy contenta de estar en esta clase.
Dios creo que pone todas las cosas. Yo ya había, digamos que yo iba un año adelante, pero el año pasado no pude por varias situaciones de trabajo y pues ahorita estoy nuevamente en el segundo año. Y Dios le pone a uno las cosas como debe ser y en qué es lo que va uno a trabajar. Entonces pienso que este es como el inicio de pensar que tenemos que cambiar y que tenemos que llevar gente a la iglesia, pero no solamente llevarla, sino que hacerle ese seguimiento, de darle esa acogida, de hacerlos sentir que son parte de la iglesia y de la familia de Cristo. Y ya Dios se encarga del resto, ¿no? Dios se encarga de poner la palabra en el corazón, Dios se encarga de cambiar situaciones, de cambiar corazones, de cambiar actitudes. Él es el que se encarga. Nosotros simplemente llevamos a las personas, las acogemos, pero Dios se encarga del resto. Es correcto. Gracias, hermana Amanda, por participar. Hermanos, pues tienen la tarea. Por ahí me la pueden enviar por el WhatsApp, en Word, para leer, o un PDF, como gusten, ¿verdad? Como se les haga más práctico. Y ya saben que si son varios alumnos de su iglesia, lo pueden hacer en equipo, sin ningún problema. Además ponen en el documento la participación de todos, y para que podamos nosotros aquí llevar el récord de las calificaciones. No hago examen, recuerden, no hago examen. Ya los que ya me conocen es trabajo, son proyectos, son trabajos, y sabemos que estamos aquí para cualquier duda también, ya saben, me pueden contactar. Estoy a sus órdenes. Pues vamos a orar. Hermano Carlos, ¿nos quiere llevar en oración, por favor? Y clausuramos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos has acompañado durante este tiempo, nos has dado el privilegio de poder compartir esta clase. Gracias, Señor, por poner todas esas palabras en el corazón y en la mente del hermano y así enseñarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos para que podamos retenerlo todo y que podamos así trabajar en tu obra, en tu iglesia, y que podamos ser buenos evangelistas, buenos trabajadores y poder llevar el evangelio. Señor, nos despedimos en tu paz, que tú nos acompañes en esta noche, en el lugar donde estemos, que podamos descansar y así podamos ser luz y ejemplo a los demás en el día que nuestro laborar. Señor, despídenos con tu bendición, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Nos vemos, si Dios nos da vida, A todos. el próximo lunes a la misma. Dios permite. Paz a todos. Dios les bendiga. Paz, hermanos. Paz. Bendiciones a todos.